para este 2025, para cerrar este 2025. Ya la semana que viene será semana de ajustes, semana de revisiones y cerramos todo, completamente todo ya, más o menos el jueves, dentro de 8 días, porque ya el viernes salimos a vacaciones, tanto ustedes como nosotros. La sesión que vamos a desarrollar hoy es una continuación de la sesión que tuvimos hace 8 días, que fue una sesión bastante larga, bastante nutrida. Es la continuación de la evidencia que tenemos para desarrollar, pero quiero contextualizar un poco con ustedes una temática diferente al desarrollo de la guía que tenemos que hacer, pero sí me corresponde a mí también darle ese viraje a las sesiones sincrónicas que vamos a tener de componente técnico. El comercial que acaban de ver, que es de Adidas, es un comercial que hace referencia a, o que la creación, la elaboración de su comercial refiere al storytelling. Es una manera de hacer publicidad, es una forma, digamos que va mucho más allá del comercial tradicional y que ha dado posibilidades a tener una narrativa mucho más amplia, mucho más sensible, con una categorización de la utilización de una narrativa cinematográfica, no solo en el componente visual, sino en el componente narrativo. Y desde ahí, hoy vamos a escuchar a un conferencista que nos va a hablar. Es un video de la importancia del storytelling. ¿Por qué es importante en publicidad el storytelling? ¿Cuáles son los elementos que hacen atractivo esta manera de hacer publicidad? Y por qué ha ganado tanto espacio hoy en día en la comunidad publicitaria, pero también, sobre todo, en la comunidad de los usuarios. Es una manera mucho más dinámica de ver el producto, una manera mucho más espontánea de apreciar la utilidad, la utilización del producto o del servicio, una manera mucho más creativa de llegar a él. Como hay algunos que acaban de llegar, listo, vamos a volver a ver el comercial de Adidas. Y sería bueno que tengamos en cuenta todo eso que estaba mencionando hace unos segundos. Terminado este comercial, vamos a escuchar a nuestro interlocutor. Desde ahí vamos a recoger algunas apreciaciones que él tiene. Si es el caso, me parecería muy chévere poderlos escuchar a ustedes. Seguido a eso, vamos a ver otros 2 o 3 comerciales más en formato storytelling. Hay uno que lo quiero que a base de conversación vamos, lo vayamos, lo vayamos viendo, lo vayamos analizando, vayamos desmenuzándolo, ¿listo? Entonces, nada, este es el comercial de nuevo de Adidas de Storytelling. This is the second attempt the East Germans made to break him. It could be an important point of the race here. Viel Glück und viel Segen. Front for home is on. Can they outsprint each other? Which one is the faster?
Acabo de decir que hay un recurso narrativo muy importante que es ¿dónde está? Un componente narrativo muy importante que es la música. ¿Listo? Es la música. Vamos a escuchar un interlocutor que nos va a hablar de la importancia del storytelling y qué elemento narrativo dramático tiene esta narrativa publicitaria. Hace mucho tiempo, en Florencia, en un taller, estaba trabajando Leonardo da Vinci junto a su joven aprendiz y tocan a la puerta. Entonces el joven baja, abre y era un mecenas que reclamaba por su cuadro y decía, ya está listo mi cuadro. Bueno, espera un minuto, le consulto al maestro. Sube las gradas el muchacho y le dice, maestro, hay un caballero preguntando por su cuadro. A ver, no, se me pasó, ni lo he comenzado. Entonces dile que vuelva la siguiente semana. Baja el muchacho, le dice, va a disculpar, señor, su cuadro no está listo, el maestro está un poco ocupado, pero vuelva la siguiente semana. Yo mismo voy a hacer seguimiento del proyecto. Ok, pasan 7 días, vuelve el mecenas, toca la puerta, como es de mi cuadro. A ver, le voy a preguntar al maestro. Sube el aprendiz y le dice, maestro, ¿se acuerda del caballero que vino la semana anterior? Está reclamando por su cuadro. Uy, se me ha vuelto a pasar. Dile que venga el lunes, ya sin falla, lo voy a tener listo. Entonces baja el muchacho, ya un poco avergonzado, le dice, va a disculpar, señor, está un poco complicado el maestro, pero el lunes lo va a tener listo. Yo mismo voy a hacer seguimiento. Bueno, si no lo tiene listo, voy a llamar a la policía. No, 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 por favor. El lunes sin falla. Pasan 7 días, vuelve el mecenas, toca la puerta el lunes, abre el chico y le dice, ¿cómo es de mi cuadro? Si no está listo, llamo a la policía, ya te he dicho. Espere, sube con cautela el muchacho y le dice, por favor, maestro, dígame que tiene el cuadro listo, el caballero de abajo está muy molesto. Uy, se me ha vuelto a pasar. No, maestro, va a llamar a la policía, ¿qué hacemos? Tranquilo, pásame ese lienzo que tienes detrás tuyo, por favor. El muchacho, sorprendido, le alcanza su lienzo en blanco y le dice, aquí tiene, maestro. El maestro lo observa, lo pone frente suyo y empieza a dibujar. Listo, entrégaselo. El joven, asombrado, ve una obra de arte y le dice, maestro, lo ha hecho en 5 minutos. No, 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 responde Da Vinci. No lo he hecho en 5 minutos. Me tomó 40 años hacerlo. Hola, soy Gori Patiño, soy director, actor y guionista, y la anécdota que les he contado la contó un maestro de teatro mío y la usó para ilustrar una lección contándole a una de sus estudiantes para explicarle que el proceso creativo es más corto cuando uno practica el oficio del arte. Cuanto más practiques, menos tiempo te va a tomar el proceso creativo. Es decir, empleó una historia para explicar algo. La mejor forma de entregar un mensaje es contando una historia que emocione. Y el elemento más importante de una historia es un personaje. Un personaje que sea emotivo, un personaje que sea memorable, un personaje interesante. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuando alguien viene y les dice, anoche he conocido a tu primo, tienes que conocerlo, tienes que conocer a mi primo, es un personaje? ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es la diferencia entre una persona y un personaje? Bueno, muchas cosas.
El personaje es el elemento que conecta al público con la narrativa. Es por eso que la creación de personaje es muy importante en nuestro día a día. Cuando yo estaba desarrollando el guión con mi equipo, el guión de Muralla, que es una historia que narra sobre un minibusero que, por salvar a su hijo, comete un crimen. Yo me acordé de una anécdota que me había contado un amigo, que cuando estaba en un taxi en Santa Cruz, había reconocido que el chofer que manejaba el vehículo era uno de sus ídolos de la selección de fútbol del 94. Y esa imagen se me quedó en la cabeza y dije, ¿por qué no añadimos eso? ¿Por qué no Coco Muralla Rivera es un ex arquero de un equipo que fue glorioso en los 90? Y le añadimos tridimensionalidad a nuestro personaje. Porque particularmente la fuente de inspiración para la creación, la más grande es la realidad. Entonces, desde ahora en adelante, siempre estemos alerta con todo lo que experimentemos, lo que nos cuenten nuestros amigos, nuestros parientes, todo es potencialmente creatividad para la creación de historias y personajes. Maui y Moana, otra vez Uy. juntos. Perdón. Será más duro que todo lo que ya hemos enfrentado. Él te destruirá. Entonces, ¿qué necesita un personaje? Lo primero es lo que aparece en tu carnet de identidad, las marcas de nacimiento, las características comunes, nombre, apellido, edad, nacionalidad, estrato social, apariencia física, pero lo más importante, el oficio. ¿Qué es lo que hace tu personaje? Aristóteles siempre decía que el ser humano se define por lo que hace. Entonces, lo que tú haces día a día te define. Seguidamente, tenemos la experiencia. ¿Qué es lo que ha sucedido antes de tu historia? ¿Qué le ha pasado a este personaje? ¿Cuál es su formación académica o tiene más calle que estudios? ¿Cuál es su historia de fondo? ¿Tiene amigos, entorno familiar? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus creencias, sus inquietudes, sus inclinaciones políticas, su sexualidad? Y lo más importante, lo que yo denomino el momento Batman. El momento Batman es aquel momento que te trajo acá, aquella experiencia que te ha marcado de por vida y ha dicho, tú vas a ser de esta forma. Por ejemplo, el momento Batman de Batman, ¿cuál es? Exactamente, la muerte de sus padres. Si Bruce Wayne no hubiese presenciado el asesinato de sus padres de niño, no existiría Batman. Entonces, ¿cuál es tu momento que te ha marcado? Por ejemplo, yo a mis 14 años, cuando mis padres estaban pasando por un divorcio, yo prefería quedarme en el colegio después de clases y no volver a casa. Entonces estaba con mis amigos o solo. Y una de esas tardes estaba sentado en un patio, en el patio de mi colegio, y escuché unas voces que venían de una sala de ensayo. Elevo mi mirada y veo taller de teatro. Entonces me acerco curioso y veo, y adentro habían como 10 locos jugando a hacer una máquina imaginaria, emitiendo sonidos guturales, y me uno. Y desde entonces el teatro se convirtió en mi refugio. Es decir, tu momento Batman no siempre tiene que ser algo traumático, puede ser algo positivo, pero tienes que identificarlo. Todos tenemos un momento Batman. Luego viene lo que es el personaje dentro de tu historia. Y el motor que mueve al personaje hasta el final de la historia es el objetivo. El objetivo del personaje es la meta, el sueño, el anhelo que quiere conseguir el personaje al final de la historia. Sin embargo, todo esto va a ser confabulado con el gran temor. Ese miedo que todos tenemos, por ejemplo, una violinista que sueña con tocar en la filarmónica, tiene miedo a estar en público. Ella tiene que primero vencer sus miedos
para lograr su cometido. Luego viene el aprendizaje. El aprendizaje, el protagonista no lo sabe, es esa recompensa que recibe una vez que ha logrado o no su meta. Es un descubrimiento. Por ejemplo, en Rocky, la película del 1976, protagonizada por Sylvester Stallone, ¿se acuerdan? ¿No? Él interpretaba a este boxeador amateur que soñaba con ser campeón del mundo, entonces reta a Apollo Reed, el campeón del mundo, pelea sin nada que perder, resiste los 12 rounds contra toda apuesta y pierde. No logra, Rocky pierde. Sin embargo, recibe una recompensa mucho más valiosa que el título mundial, que el cinturón de oro, que es saber que ha sido aceptado, saber que tenía un amor, una familia, porque lo primero que él grita es el nombre de su novia, ¿se acuerdan? Adrian. Adrian. Ignorando las cámaras, la fama, el dinero. El aprendizaje es mucho mayor que el objetivo. Sin embargo, nada es gratis. Todo tiene un sacrificio. El personaje sufre en el viaje a su objetivo. Y nosotros tenemos que identificar las emociones, lo que siente el personaje en esta montaña rusa de ira, felicidad, euforia. Y aquí los guionistas nos ponemos en el papel de torturadores. Nosotros somos unos seres crueles que gozamos de ver sufrir a nuestros personajes. Sí. Y aplicamos un recurso que se llama la tortura rusa. La tortura rusa ha existido en las cárceles de Siberia. Los soldados ilusionaban a los presos diciéndoles, oye, vas a ser libre en 6 meses, por ejemplo. Entonces los prisioneros felices empezaban a contar y a marcar en el muro de sus celdas hasta que llegaba el día de ser libres y sentir la libertad. Entonces abrían las puertas de esas cárceles gigantes, frías, y el preso salía libre. Sentía los copos de nieve en el rostro, gozaba de la libertad, caminaba, corría 2 cuadras y llegaba a la esquina, daba la vuelta, ¿y qué se encontraba? Con los mismos soldados que lo habían apresado y le decían, ¿qué? ¿Te has creído la mentira? Tú no eres libre. Cadena perpetua. Y volvía a apresarlo. Esto pasa también en guión. Imaginen la típica escena del detective que arresta al supuesto asesino en serie, se va en la noche a festejar al bar de la esquina con sus colegas y observa las noticias y ve que otra víctima ha aparecido muerta en un callejón con el mismo modus operandi. Es decir, el detective que había creído que había resuelto el crimen ha arrestado a un inocente. Y vuelve a empezar, tropieza, cae, pero ha sentido, ha creído que ha ganado. Cuanto más profundo caiga tu personaje, con más fuerza se va a volver a levantar. Porque es más digno aquel personaje que fracasa pero intenta que aquel personaje que ni lo intenta. Entonces, aquí viene uno de los aspectos más importantes que diferencian al personaje de la persona. ¿Qué es? La pasión. Tu personaje tiene que ser pasión. Así, tener pasión, sentir pasión por algo, por los cómics, por la música, por los viajes. Es triste ver a gente que no se apasiona por nada. La pasión enciende nuestra mirada. La pasión nos motiva a levantarnos día a día. Y nosotros tenemos que identificar, como seres humanos, las emociones de nuestros personajes
y construir un puente emocional. ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros temores? Hace 3 años nació mi segunda hija y ella, la bebé, después de 2 días tuvo un problema respiratorio y tuvo que ser internada en terapia intensiva. Y el doctor nos dijo, a mí y a mi esposa, que la salud de la pequeña estaba complicada. Entonces, cuando recibes una noticia así, se te abre un abismo en el suelo, un abismo oscuro, profundo, que crees caer, pero yo en ese momento, en vez de caer, me volví más fuerte. Y los que son padres de familia me van a entender, cuando un hijo enferma, tú haces lo que sea. Y en ese momento, bueno, después de una semana mejoró mi hija, gracias a Dios, pero esa experiencia me ayudó a entender lo que sentía el personaje de Muralla, que también hacía algo desesperado por salvar a su hijo. Y conecté con una emoción real, no obstante que nuestras realidades, obviamente, nuestros universos eran completamente distintos, opuestos, pero yo entendí el sentimiento. Y si tú como creador o creadora entiendes el sentimiento de tu personaje, vas a construir ese puente emocional necesario para que del personaje salga el puente emocional al público y conecte. Y vas a tener ese puente maravilloso entre tu narrativa y el espectador. El puente emocional. Emociones reales dentro de historias ficticias. Es por eso que cuando un actor interpreta un personaje ajeno a él o a ella, emplea emociones pero verídicas. Por eso te emocionas y por eso te crees la historia. Entonces, practiquemos eso. Identifiquemos nuestros momentos memorables, nuestras emociones, y no solo intentemos ser mejores personas día a día, sino intentemos también ser personajes memorables día a día. Y si nos volvemos personajes de nuestras historias, todo el mundo va a contar más historias. Y cuanto más historias se cuenten en el mundo, más humanos vamos a ser y nos vamos a conectar entre todos nosotros. Por eso recuerda, el personaje más importante de todas tus historias eres tú. Soy Gori Patiño. Gracias por escucharme. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas. This is the second attempt the East Germans made to break him. It could be an important point of the race here. Viel Glück und viel Segen. Run for home is on. Can they outsprint each other? Which one is the faster? Just over 300 to go. Going second.
Aquí quiero conectar con lo que nos anunciaba nuestro interlocutor, que me pareció una muy buena interpretación de la importancia del personaje dentro del storytelling. Y finalizo esa interpretación del interlocutor de nuevo con este comercial, porque hay elementos que quisiera conectar de lo que él ha dicho. Y después vamos a pasar a otro storytelling para conectar de otra manera. Y es algo que tiene algo importante el storytelling, es que rompe con la publicidad comercial audiovisual que veníamos viendo, que siempre hemos sido testigos, que siempre hemos consumido. Y es porque en la publicidad audiovisual, en la publicidad del comercial, teníamos siempre personajes, pero realmente no eran personajes, eran estereotipos. Entonces, cuando se iba a hacer un comercial y se buscaba a un actor, una actriz, no se lo buscaba por la figura que fuera a representar él como un personaje, sino como el estereotipo que fuera a llamar la atención a muchas clases de gente. Entonces, el personaje era lo de menos. La historia de vida, el relato de vida, sus miedos, sus temores, sus anhelos, sus metas, eh, eso no había en el comercial publicitario. Con esta nueva dinámica del storytelling, empieza a detonar algo importantísimo y es la representación del personaje dentro de, dentro de la narrativa. Y entonces, ¿por qué es importante eso? Y es importante porque empieza a conectar con el público de una manera buscando la sinceridad, buscando que el público interprete desde la sensación, desde el sentir, desde la emotividad. Y cuando publicitariamente se hace referencia a esa interpretación, se ha ganado muchísimo, porque ahí no está pensando, ahí está sintiendo. Y con el comercial que tenemos de Adidas, ahí nosotros podemos ver el personaje, ¿cierto? Ese ya no es un estereotipo, es un personaje que tiene, cuando el interlocutor nos habla del momento Batman, que es ese mismo punto de giro que lo diría uno en el cine, el punto de giro es ese detonante a que el personaje haga algo distinto. Y en este comercial de Adidas hay un detonante que es maravilloso y está referenciado en los tenis. Y no son unos tenis nuevos, no son unos tenis impecables. Ahí está la referencia del personaje, de la sensibilidad del personaje. Y si recuerdan, ese mundo normal, ya lo vamos a ver en el viaje del héroe de Joseph Campbell, como una referencia de la estructura narrativa del cine y del storytelling, esa, eh, ese detonante a ese mundo aburrido, triste, lúgubre que él tenía en una casa de pensión, ¿cierto? En un ancianato, lo detona los zapatos y le evoca unos recuerdos. Y esos recuerdos referenciados en las fotografías, porque al parecer él era un corredor de Olimpiada seguramente, lo lleva a generar una emocionalidad. Y desde ahí, desde esa emocionalidad que solo él tiene, empieza a cambiar el universo de todos los que habitan ese espacio. Entonces, son elementos narrativos, dramáticos, del contexto del personaje que empieza a tener una interpretación y a llamar la atención del público, ¿sí? Y además,
hay un elemento muy fuerte dentro de la narrativa de este comercial de Adidas que genera mucho más, más emoción, más sensación, más emotividad. ¿Cuál cree que es? ¿Cuál opinan ustedes que es? Cuando los amigos le llevaron los tenis para que él pudiera correr. Ese es un elemento importantísimo, importantísimo. Y bacanísimo que hayamos llegado ahí. No es, pero bacanísimo que hayamos llegado ahí. Pues no es el que yo considero. O sea, el que yo estoy haciendo referencia a uno, ¿listo? Y hay algo aquí importantísimo. Y es que nada es absoluto, todo es relativo. ¿Qué es lo único en la vida absoluto? La matemática. Es lo único absoluto. El resto es de libre interpretación. Y a lo que hago referencia es que para ti es ese, para mí es otro. Pero sí va a hacer referencia a lo que tú dices. Y es muy importante ese punto. Cuando los señores le sacan, cuando sus amigos le sacan los zapatos de donde los tienen guardados y además escondidos. Pero ¿quién le lleva los zapatos? ¿Quién le entrega los Ay, zapatos? justo el que no puede caminar, el que no puede correr. Exactamente. Eso es fantástico. Eso es bellísimo. En la narrativa tiene, o sea, tiene, significa mucho, muchísimo. Para el que sabe, para el público que escudriña y que recoge todos esos símbolos y todos esos signos, todas esas narrativas, es de una riqueza narrativa muy grande, este comercial, ¿sí? Y desde ahí, buscar la sensibilidad es muy apropiado. Y vamos un poco más allá. De pronto, personas que no identifican la narrativa visual, narrativa audiovisual, que es una narrativa que ustedes como desarrolladores publicitarios la tienen que tener y es lo que vamos a buscar en esta nueva dinámica del tecnólogo, porque en guía no está, en guía no nos la da, pero vemos la necesidad de que la tengamos. De pronto las personas, y si lo ven, por ejemplo, y siempre utilizo a mi mamá de ejemplo, mi mamá no sabe nada de imagen, pero seguramente le impacte. Y seguramente ella ve el señor de silla de ruedas que le entrega el zapato y dirá, "Ah, qué bonito, ¿sí? Porque es una imagen muy bella. El detonante de, que, que, que genera mucha sensibilidad es la musicalización. La musicalización, ese piano, esa sensibilidad, esas notas, eh, nos sirven porque nos llevan en esa narrativa dramática, porque el piano es triste y va con la imagen sobre la tristeza y después se encabalga con una aceleración que da más dinamismo acompañado de la imagen hasta que, hasta que ya nos saca de ahí, nos hace libres con él. Entonces, esos elementos son unos elementos que en el comercial tradicional no existían. Ahora en el storytelling tenemos la posibilidad nosotros, ¿cierto?, de poder generar esas sensaciones con una narrativa audiovisual, con un lenguaje cinematográfico para un público que está lleno de necesidades comunicativas y que nos genera o que le genera a ellos una necesidad de, de, de que la imagen y el lenguaje audiovisual tenga un impacto alto. Con esto cierro el comercial de Adidas. Vamos a ver otro comercial de IKEA y desde ahí eh, intentaremos, intentaremos descubrir cosas con él.
¿Quieres un pato o un cerdo? ¿Mm? Pato. Galleta. Pato. ¿Qué? ¿Quieres un pato o un cerdo? ¿Mm? Pato. Galleta. Pato. ¿Qué? En este comercial, en formato de storytelling,
Me voy a permitir preguntarles a ustedes quién es el personaje principal. ¿Quién consideran ustedes que es el personaje principal? Para mí, el pato. ¿Por qué? Porque siento que la persona como tal simplemente de alguna manera se apoya emocionalmente del pato, como un ayudante, siento que es como el principal. ¿Quién ayuda a quién? El pato al hombre, porque El se nota pato. como que el hombre está en su momento depresivo, como lejos de todo, dejado por así decirlo, y entonces de una manera, ¿cómo decirlo? Irónica o subconsciente se apoyó del pato para salir de alguna manera adelante, ser mejor. Sí, está perfecto lo que dices. Él estaba en una posición inicial muy humano. La manera en cómo el pato finalmente es el que le ayuda a él. El pato es que con la presencia de él hace que él salga al balcón. Él no había salido nunca más al balcón. Entonces, pero todo lo que hace, lo hace de manera consciente o es inconsciente. ¿Qué creen ustedes? Consciente. Consciente totalmente. Es muy rico cuando en la narrativa hay elementos muy narrativos muy evidentes, y es, por ejemplo, cuando el pato se acicala, ¿sí? Que acicalarse pues, es un término que se utiliza en los animales, ¿cierto? Cuando se arreglan realmente, cuando se limpian. Entonces, el- la transformación que él tiene es llevada por la permanencia de las acciones del pato dentro de su balcón. Entonces, él empieza a tener una dinámica distinta y empieza a mirar su entorno a la narrativa que le presenta el pato. Y miren, algo tan simple como un pato puede generar todo esto que nosotros estamos hablando y puede generar todo eso en el comportamiento de una persona. Porque nuestro interlocutor nos decía, no hay nada más fuerte que la realidad. La realidad es eso. Y además, tener elementos de la realidad es porque nosotros nos identificamos con él. Y cuando estábamos viendo este comercial, ¿en qué nos sentíamos identificados, cierto? O sea, ¿qué significa para nosotros algo que considerábamos inferior? Porque al principio para él era cualquier animal, cualquiera, pero se empezó a volver importante para él porque le ayudó en el reflejo de él. Y es aquí, con este ejemplo, en donde voy a compartir con ustedes el viaje del héroe, que es una propuesta de la narrativa clásica que tiene el cine y que lo ha asumido el storytelling, y desde ahí vamos ubicando en cada una de las fases lo que sucede entre el pato y este personaje, ¿vale? Y porque desde aquí, desde esto de hoy, va a salir la evidencia que vamos a desarrollar. ¿Listo? Mm. La música. La música es un elemento fundamental. Igual, la musicalización es un elemento que aporta muchísimo al drama, a la narrativa, a las sensaciones, a las emociones. ¿Listo? Permítanme un segundo que se me ha perdido, parce.
súper crucial. A ver. Pues por aquí, después por acá, después por aquí. Perdón, que tengo que hacer muchos malabares para llegarles aquí. Discúlpenme ustedes, por favor. Esta que lo que estoy compartiendo con ustedes se denomina El viaje del héroe. Es un esquema narrativo clásico de, de la literatura, del cine, de la narración de historias de Joseph Campbell, ¿sí? Y lo que nos va a mostrar este esquema es que todos los personajes, ¿cierto? De la televisión, bueno, del cine, de la literatura y del comercial en formato storytelling, todos los personajes viven en un mundo ordinario. ¿Listo? Y ese mundo ordinario es el mundo en donde es lineal, no pasa nada nuevo, eh, y ubiquémoslo en el comercial que acabamos de ver, y el mundo ordinario del personaje es viendo televisión, un poco melancólico, inadvertido de la vida, sin que le importe nada más lo que sucede dentro del televisor, pero con un aburrimiento aparente. Él hace, tiene una llamada a la aventura, por así decirlo, y esa llamada a la aventura es cuando encuentra el pato afuera, cuando ve al pato en la lluvia, cuando suena algo allá afuera eh, en la ventana exterior, cuando él se levanta y mira hacia afuera y pues ve que algo está pasando. Esa llamada a la aventura lo levanta del televisor, ¿sí? Tanto así que lo levanta, lo saca de esa comodidad que tiene. Ese rechazo a la aventura, que es el tercer punto, puede ser cuando él es una cámara de afuera, él está adentro, vemos la lluvia, el vidrio y él está afuera, pero, pero no pasa nada. Solo lo mire como que extrañado a qué hace ese animal ahí. ¿Listo? Cuando en el punto número 4, que hablamos de encuentro con el mentor, y aquí vamos a agregarlo o a juntarlo con el número 5, es cuando este personaje abre, aquí, estaba pensando en el video, cuando este personaje abre las puertas del balcón. Seguramente él nunca o casi nunca abría esas puertas del balcón, ¿sí? Ese es el encuentro con el mentor, porque ya lo decíamos hace rato, el mentor de él es el pato, parce, y eso es muy fuerte, narrativamente es muy fuerte. El encuentro es cuando él abre, y la travesía al umbral, es decir, cuando pasa la puerta y llega a la terraza, porque es una terraza, y le deja el plato, porque le deja agua o comida, un plato se lo deja. Ahí él ha pasado un umbral imaginario y de ahí hacia atrás ya no puede volver. Ya ese mundo ordinario se ha vuelto o empieza a ser un mundo especial. Y en ese mundo especial, después, cuando él se encuentra ya en la terraza, empieza a tener unos aliados, empieza a tener unos enemigos y empieza a tener unas pruebas. Y los aliados es el pato, ¿cierto? El enemigo, pues, ¿quién cree que es el enemigo?
¿Qué dirían ustedes? El desorden que tenía en la terraza. Sí, ¿y quién más? Si tenemos que identificar ahí un personaje, ¿quién sería? Si el desorden es un enemigo. Porque ese enemigo hacía que él no viera para allá. ¿Para qué ver desorden? Es un enemigo. Pero quién es el mayor enemigo de eso? ¿Quién creen ustedes? Él mismo, parce. Él mismo era el enemigo. Ajá. Y junto a ese aliado, ¿cierto? Empieza a tener unas pruebas. Y esas pruebas es, por ejemplo, cuando el pato se caga, ¿sí? El pato defeca, hace su deposición, pero marica se caga. Y sí, esa es la prueba para que la 6. Y podemos entender la 7, ¿cierto? Que es el internamiento en la caverna más profunda. Es cuando la molestia del pato, de lo que él hace, empieza a transformar su universo. Y es el universo en ese mundo especial que ahora es la terraza. Entonces, claro, el pato lo ensucia, se caga en el piso, ¿cierto? Él lo que hace es coger un trapero y limpiar donde pues él lo ha hecho y empieza a ver, pues si ya está ahí, pues sigamos limpiando. Y esa es entonces, es cuando se, dicho en otras palabras, el punto 7, se interna en la caverna, ¿sí? Y ese interno en la caverna empieza a desarrollarse desde, unimos el punto 7, el punto 8, ¿cierto? Y es cuando él empieza a limpiar, cuando el pato se acicala y él pues también sale con ropa nueva, cuando él está regando, está viendo sobre el balcón y ve la vecina que tiene matas, entonces flores con matas, y él pues también lleva sus flores y sus matas y la riega, ¿cierto? Entonces ahí está inmerso en la caverna y empieza una odisea de resurgir de la muerte donde él estaba. ¿Sí? Entonces, él empieza una transformación al personaje como era, al cómo se está convirtiendo. Y ahí es la 8, ¿cierto? Tenemos dentro de este tránsito, tenemos la 9 y la 10, que la 9 es la recompensa, es el elixir del conocimiento, y podríamos ubicarlo, que es cuando ya invita a sus amigos, que ya es de noche, que los amigos entran como que sorprendidos, aterrados, pero eh, con mucho ánimo. Mm, Ahí podría ser la recompensa o el elixir del conocimiento que ya ve que se ha transformado. Y el regreso con la 10, que es el regreso con persecución de la gran lucha. ¿Dónde le ubicarían ustedes la 10? Cuando el pato se va, Cuando el pato se va. Yo creo que es cuando el pato se va. Ahí es donde él tiene un cuestionamiento de él mismo. Se empieza a no preguntar sabe cosas. si seguir, no sabe si seguir con su vida como últimamente la llevó gracias al pato o si volver como a lo mismo de antes, porque a la larga se le fue su motivación, lo que lo hizo cambiar. Pero Así es. finalmente él se adaptó a ese cambio, le gustó ese cambio y por eso terminó sonriendo. Pues imagínese todo lo que hizo. Esa es la 11, la nueva resurrección, y el 12, el retorno con el elixir del conocimiento. Vuelve a su mundo ordinario transformado, pero vuelve a su mundo ordinario, ¿cierto? Entonces, hey,
Fantástico, muy bien. Miren todo lo que una narrativa publicitaria como el storytelling tiene dentro de la construcción de su contenido desde el guión para hacernos, quiero decir, para hacernos o para vendernos algo. Pero ahí no nos está vendiendo porque es IKEA, ¿no? IKEA llegó hace muy poco al país, muy poco, menos de un año llegó IKEA al país. IKEA tiene todo lo que mostró ahí, parce, tiene todo eso. Tiene sillas, tiene matas, bueno, tiene todo, absolutamente todo. Pero no solo nos muestra lo que él vende, que es la reflexión que también los invito a que hagamos, no nos muestra qué es lo que vende, es lo que esos elementos, esos artículos nos pueden hacer sentir, ¿no? Desde la figura de un pato y desde la narrativa del viaje del héroe. Entonces, el poder es muy fuerte y es muy grande para narrar historias. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de narrar historias, porque para mí los que narran historias son los historiadores. Nosotros podemos narrar acontecimientos, ¿sí? Pero bueno, voy a hacer un alto en el camino y para hacer referencia voy a decir que narramos historias. Y en ese narrar historias me voy a volver un poco a lo que decía nuestro interlocutor, que era guionista, donde decía que el guionista era malo porque le gustaba hacer sufrir al, al espectador, al público, desde la narrativa audiovisual, desde el cine. Yo he dado guión en el SENA, en presencialidad. Yo di cine, y dentro del cine de guión hay un tecnólogo solo de guión, está en Bogotá. Yo recuerdo que dando guión, eh, yo les decía a mis aprendices y se los comparto con ustedes que también son mis aprendices y estamos hablando de guión y estamos hablando de narración audiovisual. Y voy a utilizar una palabra, pero es que si no utilizo esa palabra, no es lo mismo. Y es que para ser guionista, un buen guionista, tiene que ser muy jueputa, parce, muy jueputa. Y poner a sufrir a la gente, ¿no? Y que la gente se le arrugue el corazón y que después tenga la capacidad de sacarlo de esa tristeza a la gloria. Eso es fantástico. Lograr eso en el público es fantástico. Bien. Estos dos han sido dos de los comerciales de storytelling que utilizo yo para algunas sesiones de esta temática. Me parecen dos narrativas muy completas. No lo había hecho junto con la dinámica del viaje del héroe, no lo había hecho, pero creo que funciona porque nos sirve de un muy buen ejemplo. Y para, para el desarrollo de la evidencia, ¿cierto? Es esta última evidencia, documentos de campaña publicitaria, que la íbamos a dividir en dos partes. Ya vimos una. Esta ha sido una alteración del desarrollo mismo de las sesiones sincrónicas, porque, pues porque leer una guía es muy harto y desde el desarrollo práctico de la misma, pues no se aprende mucho, se aprende por supuesto, pero no lo que quisiéramos. Entonces, a donde quiero llegar es, para esta evidencia de documentos de campaña, ustedes van a desarrollar un documento.
un documento escrito. ¿Listo? Pero en ese documento escrito, ustedes van a desarrollar, y tan huevón que la cambie, ay no, está aquí, lo estoy compartiendo con ustedes. Van a desarrollar la narrativa del viaje del héroe. ¿Listo? Van a hacer cada uno, van a identificar cada uno de los puntos del viaje del héroe en un comercial en formato storytelling, ¿listo? O en una película que ustedes quieran. Entonces, así como lo estábamos desarrollando, el viaje del héroe, punto 1, el mundo ordinario. Y empiezan a escribir, y si quiere ponen la foto de la película, del comercial. El viaje ordinario, el personaje se encuentra en su mundo ordinario. ¿Quién abre el micrófono? Que me escucho horrible. Y lo voy a utilizar desde... se me vienen muchas películas. Desde El Señor de los Anillos, desde la primera, por ejemplo. El mundo ordinario de Frodo. El mundo ordinario de Frodo era un muchacho que andaba caminando en la comarca, que andaba contento, disfrutando, comiendo el bosque, paseando con su tío. ¿Sí? El mundo ordinario. Sin emoción, pero sin tristeza, sin angustia, sin nada excitante. Frodo, llega Gandalf a la celebración de los 100 años del tío, pues los 400 años, no me acuerdo bien, y el tío tiene un secreto que dice que tiene pues, que devolverlo. Y en la celebración, lo voy a hacer un poco más rápido. En la celebración, el tío desaparece cuando se pone el anillo. Seguido de eso, el tío aparece en la casa y Frodo está muy inquieto y él se vuelve a la casa. Cuando se vuelve a la casa, se da cuenta que es un anillo y que ese anillo tiene poder. ¿Sí? Ahí, cuando se le dan a él ese anillo, él recibe entonces la llamada a la aventura. Le dicen de qué es el anillo, le dice que tiene que hacer el anillo y él rechaza el llamado a la aventura. En muchas ocasiones se lo devuelve al tío, se lo quiere dar al mago que es Gandalf, pero Gandalf le dice que no, que él no puede ni siquiera coger el anillo porque pues se volvería muy poderoso y se devuelve. Ahí Gandalf se vuelve el mentor. Le dice que él es el único en la comarca que puede llevar el anillo hasta el punto B, que es donde los orejuditos así, que no recuerdo, Rivendell. ¿Yo no? Él coge el mochila, se va con el anillo y ahí se empieza la travesía, el umbral. Pero empieza la travesía. ¿Cuándo empieza el umbral? Cuando se contacta con los amigos y se van con los amigos y se caen por unas cosas y bueno, y Pippin y tal, y terminan siendo 4. Bien. Ese umbral lo pasa cuando están en un camino y viene caminando un caballero de la noche que era el que andaba en caballos con una vestimenta, una chimba, con unas botas, una chimba de man. Pero era de la muerte, que lo quería casar a él porque el man quería el anillo. Ahí Frodo se da cuenta del poder tan que tiene el anillo. Es un poder muy grande que tiene el anillo porque él siente que el anillo se lo quiere apoderar y que va a hacer que él se lo ponga. ¿Listo? Pero él se resiste. Ahí ese malo, ese jinete, se va.
ahí. Él vuelve en sí, se da cuenta del poder del anillo. Ahí, después de eso, el man no vuelve atrás. No puede volver a su casa, no puede volver a la comarca y se tiene que ir. Los aliados, se encuentran muchos aliados, ¿listo? No lo quiero acabar porque yo creo que ustedes ya de ahí ya empiezan a conectar cómo es la narrativa que tienen que hacer con esa evidencia. Con esto que quiero que nos demos cuenta, y es la narrativa que utiliza el cine para poder vender relatos. Porque más adelante nosotros el año que viene vamos a hacer y vamos a grabar un comercial en formato storytelling, ¿listo? Y ya tenemos la base de la narrativa, la estructura de la narrativa, ya la conocemos y ya la reconocemos, ¿listo? De ahí en adelante nada más es poder escribir un guión y poder, dentro de ese guión, poder generar un formato audiovisual en, pues, un cortometraje, un pequeño cortometraje, de no más de, de un minuto, pues. ¿Listo? No sé si soy o espero ser claro con lo que estoy diciendo o ante eso tienen alguna pregunta. Hola Andrés, buenas noches. ¿Me confirmas si me estás escuchando, por favor? Confirmado. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Según lo que entiendo, entonces, para esta evidencia de desarrollo de documentos de campaña, con esta nuevo taller, por decirlo así, o con esta nueva actividad, te sales un poco de la guía. Sí. Entonces, base a eso, ya estaríamos hablando de que además de los dos briefs que hay que entregar, el táctico y el de primer contacto, habría que entregar narrativa de por De la decirlo así, historia del héroe, del viaje del héroe. de acuerdo a la pieza audiovisual que uno quiera escoger. ¿Es Sí. así? Listo. Es así. Y ese viaje del héroe resolviendo los 12 puntos, como si estuviera recontando un cuento. Identificando dentro del relato audiovisual que ustedes van a escoger los 12 puntos del viaje del héroe. Así es. Retomo lo que dices, ¿cierto? Y lo retomo desde hace la semana anterior vimos un brief inicial, que fue esa sesión en donde desarrollamos desde Avianca, creo que fue, esa parte de la guía. ¿Listo? Esa era una parte. Había una segunda parte, ¿cierto? De un brief táctico, que era esta segunda. ¿Listo? Si ya lo hicieron, perfecto. Muy bien. ¿Listo? Si no lo han hecho esperando esta sesión, vamos a cambiar ese brief táctico por esta actividad que se desarrolló hoy. ¿Vale? Sabes que yo aconsejaría que no, porque ese brief táctico el próximo año va a ser los cimientos para las demás clases. Entonces quedaría un hueco, para mí quedaría un hueco. Claro. Porque el táctico es el que me da, el táctico es el que me da a mí la guía para hacer la estrategia de comunicación y la parte creativa. Claro, no te lo discuto, porque es así, ¿vale? No lo discuto. Pero el brief táctico lo podemos ubicar, ¿cierto? En otra evidencia que se ajuste al momento del desarrollo donde estemos. No te discuto que eso sí, o sea, no te lo discuto, ¿vale? Porque si es así, lo que se está buscando con esto es salirnos un poco de guía,
salirnos de la guía y poder encontrar unos elementos narrativos visuales que la guía no tiene. ¿Sabes que la guía no tiene? Sí, esto Absolutamente nada. Sí, nada, nada, nada. dentro del pénsul Claro. académico no se habla sobre storytelling. No, ni de narrativa visual, ni narrativa audiovisual, ni de planos, ni de fotografía. O sea, y ya que lo tocas, ¿cierto? Y lo mencionas, que me parece muy bien, muy bien, muy bien. Es una propuesta que sale de unos encuentros que tenía con Alexis y con el equipo ejecutor, que sentimos que en el desarrollo del tecnólogo debe haber un conocimiento de narrativa visual, de narrativa audiovisual, un conocimiento de fotografía, un conocimiento de gráfica, porque, y lo voy a decir y es con todo el respeto, ¿cierto? Con todo el respeto, y es que el papel aguanta todo, absolutamente todo. Pero cuando se sale a hacer Es muy diferente. producción audiovisual, hacer comercial, parece que es muy diferente. Muy diferente. Eso sí Es cierto. diferente. Y, y entonces, cuando tú conoces producción audiovisual, cuando conoces producción fotográfica, lo gráfico, mira cómo ese brief táctico puede cambiar en el desarrollo del mismo, o puede variar, utilicemos ese término, puede variar. De pronto no cambia mucho, pero sí varía. Porque lo que nos pasa, si nos quedamos únicamente con desarrollo publicitario desde guía, tú mandas un documento y como aquí trabajamos en equipos, entonces tú se lo mandas al diseñador gráfico. Cuando el diseñador gráfico lo coge y dice, no, es que esto en papel está bien, pero en producción no se puede hacer. Uno, porque pues no se tiene el dinero. Dos, porque no está el equipo, porque no está la herramienta, porque no, o sea, porque nunca se pensó en el papel en producción. Y ese es el riesgo. En cambio, si sabemos producir, si hacemos piezas gráficas, visuales, audiovisuales, ese saber producir nos hace modificar un poco la manera en cómo vamos a desarrollar esa propuesta comunicativa, a donde llegamos. Y claro, parce, es un riesgo, realmente es un riesgo y se habló con Alexis, pero consideramos que, que, que se pueden lograr cosas más amplias desde el conocimiento y el reconocimiento si alteramos un poco la guía. Y lo has dicho muy bien, ¿no? El brief táctico lo tenemos que desarrollar, pero lo desarrollamos más adelante ubicándolo en otra evidencia que podamos consumir dos evidencias en una, ¿sí? Y desde ahí generar un brief táctico mucho más nutrido. Hablo por mí y por la pareja con quien yo estoy haciendo los desarrollos. Sí, no hablo por los demás compañeros. Y hoy estamos supongamos que estamos a 10, no sé si sea 10. Decís, habría 8 días para entregar estos dos trabajos y creo que es tiempo, pues para mí es tiempo suficiente para hacer estas dos cosas y no dejar para el 2026 cosas que deberían de haberse cerrado el 2025. Entonces, hablo por mí, no hablo por los demás. Hernán, así como hablas habla por su merced y por el compañero, la última entrega se tiene que hacer el próximo miércoles, ¿sí? ¿Qué día? Porque en teoría dame el calendario. El Creo que el 18. no puede ser. Miércoles 18, no, miércoles 17, ¿vale? Ok. Miércoles 17. Para estar revisando 18 y dejar esa nota ya cerrado, porque apenas estamos cerrando etapa de análisis.
que apenas estamos en etapa de análisis. En febrero iniciamos etapa de planeación. Entonces, desde ahí también empezamos a generar algo de contenido de guía, pero le sumamos algo de producción. ¿Listo? Por- Siempre Nuevamente, le y vamos a asumir algo de producción. en 7 días Y lo- no son los demás compañeros no se ven resolviendo estas dos cosas porque la segunda es muy simple. La segunda para mí sigue siendo como el desarrollo de los trabajos de español de primaria de narra el cuento, nudo, desenlace y mensaje, por decirlo así, y identifique los procesos, porque eso en última es el storytelling. Entonces, no sé, o de mi parte yo te entrego las dos cosas, ¿sí? Para no dejar, para no dejar cosas pendientes, porque eso no, pues a mí no me gusta y me voy llenando de trabajo, más las cosas que tengo yo por hacer en mi día a día, comienzo a atrasarme en procesos. Pues muy bien, Hernán. Juliet, ¿tienes otra pregunta tú? Sí, Andrés, ¿cómo estás? Qué pena contigo. Como nos vamos a salir de la guía, sí, para realizar el viaje del héroe, ¿tú me puedes confirmar bien esta qué evidencia sería, la del viaje del héroe? Esta es la parte de guía de documentos de campaña publicitaria, ¿listo? Ahí hay que ubicarla, que es la única que hace falta de esta fase de análisis, Gracias. ¿ok? Recordemos, es la última evidencia que hace falta del cierre de análisis, ¿ok? Yo mañana, en el transcurso de la mañana, les envío a modo de correo indicaciones que hay que hacer para la entrega de esta evidencia. Importante es el recurso audiovisual que ustedes van a utilizar. Diego. Hola, te escucho. Ana. Ay, profe, yo entonces. Hola, Por profe, ¿sí favor. me escucha? Sí. Ah, Qué pena, es que se me entonces, demoró en abrir el micrófono. Bueno, es para dar como mi opinión respecto a esto de las actividades. Yo estoy de acuerdo con Hernán de que se pueden sacar ambas en este plazo, pero pues me parece que como hasta ahora, el día de hoy solo hemos hablado de lo del viaje del héroe, pues si pudieras como orientarnos un poco también con la parte del brief táctico, pues yo creo que lo podríamos hacer, porque pues Hernán es un teso en esto y pues ya le sabe, pero pues tú no nos has como profundizado como en qué es lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, si lo pudieras hacer hoy, pues se saca, pero pues si no tenemos como esa orientación, sí quedaría un poco más complicado. Ok. Diego. O ¿quién más? Ana, creo que va a hablar. Profe, yo fui la que hablé ahorita. Sí, 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 Estefanía, perfecto. Pero creo que Ana Peñuela No, lo profe, habló. yo Ana fui la que hablé ahorita. Ah, bueno, sí, tú, Ana. Entonces, Angélica, no sé quién más iba a hablar. Yo, Eh, Estefanía. Profe, yo tengo una dudita, que estoy como aquí intentando dividir las cosas. Entonces, lo que son documentos de campaña publicitaria es de acuerdo a la unidad productiva y esto del viaje es lo que tú nos dices de la narrativa, de la historia, de todo esto. Pues son aparte, pero como que llevan los complementos en conjunto, porque es que estoy un poquito enredada con ese tema. ok. El brief de primer contacto que se desarrolló hace 8 días hace parte del proceso que se lleva a cabo con la unidad productiva del proyecto que ustedes están desarrollando.
con la pyme con la que ustedes están trabajando. Desde ahí sale. ¿Listo? Hay otra parte, ¿cierto? Que es el brief de primer contacto, que ya lo mencionaba Hernán, que ese, a lo que yo respondía, que ese brief de contacto lo vamos a desarrollar en una evidencia posterior, junto con una de planeación. ¿Listo? Entonces, y ahí respondo a lo que Estefanía me preguntaba, que si se podía dar ese brief táctico hoy. El brief táctico lo vamos a ver para el 2026 en esas 2 primeras semanas que entremos ubicándola en una evidencia de la siguiente fase, para que en ese momento podamos generar una narrativa también de algo visual o algo audiovisual, ¿vale? Claro, Hernán ya tiene una experiencia, tiene una dinámica ya de conocimiento del área bastante grande, profunda, por lo que estuvo atendiendo en otra sesión que tuvieron con Alexis, que vi la grabación, y está muy bien. Aquí las velocidades pues van a su ritmo. Cada uno llevará una velocidad, cada uno llevará un conocimiento. Esto es un tecnólogo. Las velocidades que se llevan aquí van referidas a pues, velocidades de conocimiento, no sé cómo ubicarlo. En proyección hacia adelante, de pronto no es el término, que no lo ubico, pero pues cada momento de cada guía y cada evidencia nos da un conocimiento específico, ¿vale? Si si Hernán y su compañero están dispuestos a hacer los dos, está perfecto, yo los reviso, yo los comento, se califican, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Pero en otra etapa de planteamiento se va a desarrollar el brief táctico con la unidad productiva para que podamos generar una dinámica distinta del tecnólogo de lo que estábamos viniendo y de lo que se estaba trabajando. A lo que he dicho, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, no, señor. Profe, Ok. una pregunta. Entonces, de seguro todo el otro año en la siguiente fase nos vas a dar clase. Digo, pues para que no nos vaya a tocar con otro instructor y él no sepa que no hicimos el brief táctico. Sí, sí, el proceso va, sí. No, pues ya hemos hablado con el equipo ejecutor y las dinámicas que se vienen dando y los cambios que se vayan a dar, digamos que, pues no, dentro de ellos y el desarrollo del tecnólogo, no es bueno que se estén cambiando instructores, entonces digamos que ya nos quedamos unos base, ya con unas fichas establecidas y desde ahí seguiremos trabajando. Bien. Con esta última pregunta, bueno, Diego, hola. Hola, no sé si estás escribiendo porque no te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya. Ah, bueno, perfecto. No, Wilmer, pues respecto a la actividad y que nos salgamos un poco de la guía, yo estoy realmente de acuerdo, me gusta pues como añadirle algo adicional a lo que estamos viendo.
Pero entonces tenía la pregunta con el tema del viaje, pues con el viaje del héroe. Para agregar esto a la evidencia, lo agregaríamos o no sé, nos abres otra, otra actividad, por decirlo así, dentro de los cursos, o lo agregamos en una misma sola evidencia, o cómo lo podríamos manejar. Porque lo que entiendo son dos evidencias para el mismo día. Es la evidencia del brief de primer contacto, que fue hace 8 días, junto con el del viaje del héroe. Ujú. No lo puedes unir en un mismo documento. Ok, pero listo, Sí, no, perfecto. sí, no, se van juntos. Como yo sé cómo se entrega, entonces no hay lío de que haya dos documentos, de que quede en el mismo documento. Ok, listo, perfecto. Esa era la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Listo, Diego. Muchas gracias a usted. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces cerraríamos Solo una sesión. pregunta. Hola, claro, cuéntame. Profe, ¿esta clase la sube mañana a Cajuna o al grupo? ¿Perdón? De nuevo. La clase grabada, ¿la subes a Cajuna La o al clase grupo? grabada se monta en Sayuna y la puedo compartir. Sí, tenemos un WhatsApp. Yo siempre la mando por Sayuna, se las envío al correo y también la podría compartir el link por Sayuna. Perdón, por Ahora, cualquiera WhatsApp, estaría bien. por Sayuna y a correo. Que creo que esa fue la pregunta. ¿Ok? Sí. Entonces, les agradezco mucho por su participación, por sus comentarios. Y no, nada.